colapsa otra vez tras el anuncio del tour y como si fuera un déjà vu que ya todos conocemos, la historia volvió a repetirse sin ninguna sorpresa. Apenas Big Hit Music soltó el anuncio oficial del BTS World Tour 2026 y el regreso tan esperado del grupo, Weverse simplemente dijo basta. No pasó casi nada de tiempo y la plataforma empezó a fallar por todos lados, porque millones de ARMYs de distintas partes del mundo entraron al mismo tiempo con la misma misión: ver fechas, ciudades, posibles escenarios, detalles del comeback y cualquier mínima pista que confirmara que todo esto es real. La experiencia fue prácticamente la misma para todos. Pantallas en blanco, mensajes de error, cargas infinitas que no avanzaban nunca y notificaciones que no llegaban, ni aunque refrescaras la app 1000 veces. Para muchos usuarios, Weverse directamente dejó de existir durante varios minutos y el pánico se mezcló con la emoción porque nadie quería perderse ni un solo detalle de un anuncio tan importante. Como ya es tradición dentro del fandom, en cuestión de segundos ARMY migró en masa a X, antes conocido como Twitter, para comprobar si el problema era individual o si la aplicación había colapsado a nivel global. Y sí, no estaban solos. El timeline se llenó rapidísimo de memes, capturas de pantalla, quejas, risas nerviosas y comentarios tipo «otra vez Weverse», mientras todos intentaban tomárselo con humor. Entre el enojo, la emoción y la ansiedad colectiva, una cosa quedó clarísima una vez más: el poder del fandom es enorme. No todos los días un simple anuncio logra tirar una plataforma completa y generar semejante caos digital en cuestión de minutos. Esto solo hizo que el hype creciera todavía más, porque si esto pasó solo con un comunicado, nadie quiere imaginar lo que va a suceder cuando se anuncien más detalles o cuando empiece la venta de entradas. Al final Weverse se cayó, ARMY colapsó emocionalmente, las redes explotaron y el tour quedó oficialmente marcado como uno de los eventos más esperados. Y seamos sinceros, todos sabemos que probablemente esto vuelva a pasar y estaremos ahí otra vez. La anticipada gira mundial de BTS para 2026 todavía ni siquiera ha comenzado oficialmente y ya está generando una enorme controversia entre fans y netizens. Y no, esta vez no se trata del setlist, de la producción del show o de los conceptos visuales, sino de algo mucho más sensible para el fandom: el precio de las entradas. Desde que comenzaron a circular los precios oficiales de las primeras fechas, el debate no ha parado de crecer en redes sociales, foros y comunidades internacionales de ARMY. Según la información publicada en los sitios oficiales, los precios anunciados para Corea del Sur muestran cifras que muchos consideran elevadas. El acceso a Soundcheck ronda los 264,000 wons, mientras que las entradas General R y General S se sitúan alrededor de los 220,000 y 198,000 wones respectivamente. En Japón, la situación no parece ser muy diferente, ya que las entradas VIP alcanzan cifras cercanas a los 45,000 yenes. Y otras categorías también se mantienen por encima de rangos que superan fácilmente los 150 o incluso más de $200 al cambio. Ante esto, la reacción del fandom no se hizo esperar. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios de sorpresa, molestia y frustración, por lo que muchos consideran una subida excesiva en comparación con giras anteriores. Comentarios como ¿los precios de los conciertos realmente se van a disparar ahora? ¿Esto carece seriamente de ética empresarial? ¿O está demasiado caro, pero igual se va a agotar? Reflejan el sentimiento general de una parte importante de los fans. Otros directamente califican los precios como excesivos y cuestionan si este tipo de costos no termina afectando incluso a quienes han apoyado al grupo durante años. Uno de los puntos que más indignación genera entre ARMY es el uso de precios dinámicos, una práctica que ya ha sido muy criticada en otras giras internacionales. Muchos fans señalan que este sistema, combinado con la reventa, suele provocar que las entradas se inflen de manera descontrolada en plataformas secundarias. No es un miedo infundado,
existen antecedentes de otras giras donde boletos originalmente accesibles terminaron costando varios miles de dólares debido a la especulación y a la compra masiva por parte de revendedores y bots. En espacios como Reddit, la conversación es especialmente intensa. Fans expresan su preocupación ante la posibilidad real de tener que pagar $500 o más, incluso por asientos en gradas altas, algo que para muchos resulta impensable. También se repite la crítica de que solo una pequeña parte de los boletos estaría disponible a precios razonables antes de que los sistemas automatizados y la reventa se queden con la mayoría. Dejando a los fans reales con pocas opciones. A raíz de todo esto, han surgido peticiones dirigidas a Hype, donde seguidores solicitan medidas más justas en la venta de entradas. Entre las propuestas más repetidas están la limitación de la reventa, controles más estrictos contra bots y sistemas de precios que prioricen el acceso de los fans por encima de la maximización de ganancias. Para muchos ARMY, el problema no es pagar por ver a BTS, sino sentir que el sistema actual hace que asistir a un concierto sea cada vez más inaccesible. Aunque la emoción por volver a ver a BTS en los escenarios después de años marcados por el servicio militar de los miembros sigue siendo enorme, la conversación principal en redes está claramente dominada por la preocupación y el enojo por los precios. Para una parte del fandom, la percepción es que las tarifas podrían estar diseñadas más para generar el mayor beneficio económico posible que para garantizar una experiencia realmente accesible para quienes han acompañado al grupo durante toda su carrera. Y mientras esperan más detalles sobre futuras fechas y ventas, el debate sigue creciendo sin señales de apagarse. Esperemos que cada país al que BTS vaya esté lleno de momentos inigualables, de esos que se quedan grabados para siempre en la memoria. Que cada concierto sea una experiencia única, cargada de emoción, energía y esa conexión tan especial que siempre se siente entre BTS y ARMY. Como siempre, cada uno de ellos dejará lo mejor de sí sobre el escenario, entregándose al 100%, cantando, bailando y demostrando por qué son artistas increíbles y personas admirables. Ojalá que en cada ciudad se viva un ambiente de respeto, apoyo y alegría, donde podamos demostrar todo nuestro amor y admiración de la mejor manera posible, cuidándonos entre nosotros y valorando cada segundo del show. Que sea una gira llena de recuerdos hermosos, de lágrimas de emoción, de risas, de canciones coreadas a todo pulmón y de momentos que nos unan aún más como fandom alrededor del mundo.